preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso citábamos primera el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y el versículo 14 dice que el que era en el principio, en el versículo 1, que estaba con Dios, o sea que existía eternamente con Dios, estaba con Dios en una relación íntima con Dios y era Dios. Y ese verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de cómo Él, en obediencia a su Padre, estuvo dispuesto a humillarse y condescender y encarnarse para el beneficio de nuestra salvación. Y en el siguiente texto que leeremos en unos momentos, lo describe de manera suprema esta acción, esta condescendencia de Jesucristo. Lo describe de una manera maravillosa y también como una aplicación para nosotros de esa condescendencia. Y muchos ya a lo mejor de los de aquí ya se imaginan qué texto vamos a leer. Es un texto maravilloso que encontramos en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al 11. El evangelio de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente estamos en estos versículos, se encierra todo lo que hemos estado viendo los últimos 3 domingos. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Uno de los propósitos, aunque este texto que acabamos de leer es rico en teología, cualquiera pudiera esperar encontrarlo en hebreo, en el libro de Hebreos o en el de Romanos. Sin embargo, el propósito por el cual se usa aquí, el propósito de la carta a los filipenses, fue para ayudar a la iglesia de Filipos a tener unidad. Pues había algo que estaba poniendo en peligro la unidad dentro de la iglesia. Y Pablo, inspirado por Dios, escribe este magnífico texto, este texto supremo que nos habla acerca de la humildad de Jesucristo. El llamado de Pablo ha sido una exhortación a estar firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, un mismo sentir, un mismo pensar, combatiendo unánimes juntos la fe del evangelio. No haga, él en otras palabras estaba diciendo, no haga nada por contienda, por egoísmo o vanagloria, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Es lo que en toda la carta de Filipenses está permeada de estas exhortaciones a la humildad. Y prácticamente lo está
les estaba diciendo, el que quiera ser mayor será su siervo. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el de los demás. Y no solo los exhorta, sino que les da el ejemplo perfecto de uno a quien él imitaba y quería que los demás hermanos en Filipos le imitaran también. Una ilustración muy gráfica, y es que, hermanos, ese supremo ejemplo de la humildad solamente lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la humildad es la clave de la unidad. No puede haber unidad sin humildad. Y nosotros vemos esa característica de Dios, ese atributo que muchas veces pasamos por alto, que es el atributo de la humildad de Dios. ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado en que Dios es humilde por naturaleza? Dios es humilde. La humildad de Cristo nosotros la vemos antes de su encarnación, antes de que todo fuera hecho, antes de que siquiera existiera algo, Él era humilde. Este pasaje nos habla de la humillación de Cristo, cuando voluntariamente se despojó de el uso de varios derechos divinos y se hizo hombre. Habla de la cruz, este texto nos habla de la resurrección, nos habla de su exaltación. Pues podemos decir que en él se describe aquello que el evangelista dijo, que el que se humillare será enaltecido y el que se exalta será humillado. Y en el versículo 5 vemos un mandamiento dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese haya pues nos habla de una actitud, de una manera de pensar. Haya pues esa actitud, haya esa manera de pensar en vosotros, así como lo hubo en Cristo. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es esa manera de pensar del Señor? Bueno, el versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, y eso nos enfatiza la identidad de Cristo, de quien Él es y de dónde desciende. Habla de su esencia, de su naturaleza, habla de su persona, el cual, siendo en forma de Dios, siempre existió como Dios. Siendo en forma de Dios quiere decir ser igual a Dios. Otras versiones dicen que aunque era Dios, o aunque Cristo siempre fue igual a Dios, de la misma esencia del Padre, o sea que era uno en esencia con Dios, y eso lo ratifican las Escrituras, como el texto que citamos al principio, Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, en el capítulo 8, 58, en Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos hablan ahí de la esencia, de la naturaleza de Jesucristo como Dios. Ahora, siendo en forma de Dios, siendo Dios, sigue el texto diciendo, y ahora vemos los pasos condescendientes de Jesucristo, camino a la encarnación, camino a la humillación, el momento en que
voluntariamente decide encarnarse, Él ya estaba entrando en un estado de humillación, pues no tenía ninguna necesidad de eso. Y dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El primer paso comienza con una increíble actitud de humildad. No estimó el ser igual a Dios. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. El que realmente era alguien, dice, no estimaba el ser eso. Y nosotros muchas veces que no somos nada, pretendemos ser algo que no somos. Pero Él dice que no estimó el ser igual a Dios, no consideró ganancia el ser igual a Dios. Es un acto libre de abnegación, de renuncia voluntaria a sí mismo. La actitud de Jesucristo es que Él no consideró aferrarse a su posición gloriosa, rehusó aferrarse. Primero, no se aferró a todos sus derechos, a todos sus honores que le acompañaban en esa posición, y estuvo dispuesto a dejarlo a un lado. De hecho, lo hizo, dejó a un lado, no se aferró. Para nosotros, hermanos, soltar algo, cualquiera que eso sea un pecado, un mal hábito o una conducta, primero no nos debemos aferrar a ella. Muchas veces nosotros vivimos aferrados a cosas y decimos, ¿por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué? Porque estás aferrado a eso. Estás aferrado. No lo quieres dejar. No lo quieres soltar. Lo amas. Y Jesús dice, no se aferró. El segundo paso condescendiente de Jesucristo es, camino a la encarnación, es el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Para yo poder vencer algo en mi vida, primero no tengo que aferrarme. Para yo despojarme de algo que va en contra de la voluntad de Dios, un pecado, lo que sea, primero yo no me debo de aferrar si quiero despojarme. Y Él dice, se despojó a sí mismo, se vació. Jesús no se despojó de su deidad, no. Jesús es Dios, Dios hombre. Él nunca dejó de ser Dios en su encarnación, jamás se despojó de sus atributos divinos. Simplemente Él no los usó y los usó en ciertas ocasiones conforme a los propósitos del Padre, pero jamás se despojó de su divinidad. Entonces, ¿de qué se despojó? Se despojó de su gloria celestial. Jesucristo se despojó de su trono por un pesebre, el cetro por un formón, la corona de oro por una corona de espinas, la adoración que le daban los ángeles por el rechazo de los hombres, por el maltrato de los hombres y finalmente la muerte. Renunció al brillo de su gloria por las tinieblas en la cruz. La compañía de millares de ángeles por la compañía de millares de pecadores, de los cuales Él dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Se despojó del ejercicio de su propia voluntad a ser un siervo obediente. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia. Él nunca
se había sometido a nadie, Él era soberano, Él era divino. Sin embargo, en su encarnación, dice, aprendió la obediencia. Jesucristo se despojó de sus riquezas eternas, personales, porque ya conocéis, dice 2 Corintios 8:9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, dejó sus honores de su gloria, sus derechos, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza, por su encarnación, por su venida a este mundo, fueseis enriquecidos y enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se despojó de una relación favorable con el Padre. Él se hizo el blanco de la ira de Dios por el pecado, tomando nuestro lugar, muriendo a nuestro favor. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando fue clavado en la cruz, Cristo experimentó la distancia más profunda y angustiosa que jamás haya experimentado de su Padre, cuando exclama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no solo se despojó de sus privilegios, sino que también agregó algo a él despojarse de sus honores, de sus privilegios, de sus derechos. ¿Y qué agregó el Señor? Tomando forma de siervo. Tomó la forma de un esclavo. Isaías, los capítulos 52 y 53 nos habla ahí del siervo sufriente. Isaías 52, 13 al 14, bueno, al principio del versículo 13 dice, he aquí mi siervo. Versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor, siendo Rey de reyes y Señor de señores, vino a este mundo y se hizo siervo de siervos y esclavo de esclavos. Nunca se despojó de su deidad. Él vino al mundo como rey, como señor, como heredero por linaje del trono de David. Dios hecho carne, pero sin recibir ningún privilegio, a pesar de quién era. Él vino, se hizo siervo, no tuvo nada, no tuvo donde recostar su cabeza. No, él pidió prestado incluso un pollino. Él fue sepultado en una tumba prestada. No hubo para él lugar en el mesón. María dio a luz en un lugar comedero de animales. Él se despojó, él se hizo siervo, agregó a eso, pero no solamente eso, él sigue condescendiendo, hecho semejante a los hombres. Y aquí hace énfasis, él fue semejante a los hombres, él se volvió verdaderamente humano, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser divino, pero él agregó a su divinidad, humanidad, verdadero hombre, verdadero Dios. Él es el Dios hombre. Por esa razón Lucas dice 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. No era un espíritu con apariencia de cuerpo, era carne y hueso, como los hombres, como los otros hombres.
nació, creció, se desarrolló como cualquiera otro hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos 2, 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 17, por lo cual debía ser semejante, en todo semejante a sus hermanos, pues el hombre era el que había pecado, el hombre era el que tenía que pagar la deuda, y es por eso que él se hizo hombre, para tomar el lugar del hombre pecador, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo, de los suyos. Él fue igual a nosotros, pero con una suprema diferencia. Él jamás pecó. Él jamás pecó. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según la naturaleza humana, pero con esa suprema excepción, que él no pecó, que él es sin pecado, sin pecado. Pero estando en esa condición de hombre, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ahora Pablo se enfoca en la humillación de Cristo desde el punto de vista de los hombres que lo vieron. Sus contemporáneos vieron a un hombre común y corriente, a pesar de los muchos milagros que él hizo. Sin embargo, ellos pudieron ver simplemente a un hombre nazareno, un hombre hijo del carpintero, un hombre que según los líderes o algunos pensaban que había nacido de fornicación, un simple hombre. Vieron, no solo lo trataron como un hombre, sino como un criminal. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Al Dios, al creador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, al que sin él nada de lo que existe existiera o fuera. Estando en la condición de hombre, como si fuera eso poco, se humilló, dice, a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él mismo se humilló. Se humilló a sí mismo. Él permitió y sufrió el juicio como un criminal. Él permitió ser entregado por Judas, ser acusado falsamente y compadecer un juicio que fue totalmente una farsa, una burla. Él permitió golpes, escupitajos. Él permitió que lo maltrataran, arrastrar una cruz. El Dios del universo, y no responde ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Se humilló a sí mismo. Hermanos, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dicen algo que creemos que creemos ser algo más de lo que ellos nos agreden?
Ellos nos dicen cómo reaccionamos cuando van y tocan ahí en ese rincón de nuestro corazón donde se alberga el orgullo en nuestras vidas. Nos quedamos callados, somos mansos. Hermanos, el orgullo es aquel pecado como ningún otro pecado que está tan arraigado en nuestra naturaleza. Y es tan difícil, hermanos, ese orgullo de vencerlo. Y es ese orgullo lo que está causando la desunidad en la iglesia en Filipos. Y es por eso que el apóstol Pablo está escribiéndoles acerca de la humillación de Jesucristo, acerca del evangelio, de la humildad de Jesucristo. Que Él, siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, no se aferró, se despojó, se hizo siervo y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Cuánto trabajo nosotros tenemos para humillarnos? Si nos humillan, reclamamos, alzamos nuestras voces, reclamamos nuestros derechos. Eso no es lo que yo me merezco, pero Jesús se humilló a sí mismo por el bienestar de los demás. Pero hermanos, si eso es algo descendente, humillante, pero Jesús todavía da un paso más, un paso aún más descendente, aún de su autohumillación. Dice que se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Hermanos, en la historia de la humanidad no ha habido uno, ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David. Todos ellos fallaron, todos ellos pecaron. Toda la humanidad ha fallado al blanco de la voluntad de Dios. Pero de entre las filas aparece uno que se destaca, uno diferente, uno solo, hermanos, uno solo, que fue obediente hasta la muerte, hasta la muerte. Hermanos, ser ejecutado es suficientemente humillante, pero mira el énfasis que Pablo hace de su muerte. Su muerte no fue una muerte común, sino una muerte y muerte de cruz. Ese es un paso aún más bajo. Aquí es donde Jesucristo, en su proceso descendente, toca fondo. Su muerte en manos de pecadores, muerte en una cruz, la cual era la más humillante y la que estaba reservada para el peor de los criminales. Era una muerte cruel, una muerte dolorosa, una muerte denigrante. Los judíos odiaban esta muerte, odiaban el método porque ya sabían que en Deuteronomio 21, versículo 22 al 23, maldito por Dios el que es colgado. Maldito por Dios el que es colgado. Y esas son las mismas palabras que el apóstol se refiere en Gálatas 3:13, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo
el que es colgado de un madero. Está bajo la maldición de Dios, pero Él, el que fue obediente hasta la muerte, llevó la maldición de nosotros que nos rebelamos, que entramos en rebelión contra Dios. Llevó nuestra maldición a causa del pecado en la cruz. Ahí está el Hijo de Dios, colgado en una cruz, desnudo, humillado, atravesado por clavos, manos y pies. Era el objeto de burla. Ahí está el Dios hecho carne, humillado por ti, por mí. Hermanos, Belén de Judea no es el enfoque de la revelación divina, sino el monte de Calvario, el Gólgota. La encarnación en Belén toma significado cuando se observa el contexto de la cruz. La razón de que el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros fue para morir en la cruz por pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que Pablo, después de hablar acerca de la doctrina de Dios, del pecado, de Cristo, de la justificación, de la gracia, él estalla y dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues aquello que fue un instrumento, que era un instrumento de maldición, la cruz, Dios la revirtió en un instrumento de bendición para todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe en Él. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Aquella traición, aquella entrega de Judas se convirtió, Dios la convirtió en aquello que vendría a ser para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Y si crees que eso fue todo acerca de la humildad de Jesucristo, hermanos, quiero que sepas que no solamente es eso. Nosotros hablamos en el principio de que Él fue humilde desde la eternidad, es un atributo de Él. Como Él es eterno, su humildad es eterna y Él sigue siendo eterno, aunque Él fue exaltado, Él fue glorificado, Él sigue siendo humilde. Mira versículos del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Decíamos que Él cumple aquellas palabras de que el que se humilla será enaltecido. Él se humilló y fue exaltado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una cosa, hermanos, es que va a ser por gozo, por obediencia y por deleite en que tú doblarás tus rodillas en aquel día delante de Él, diciendo: amén, Él es fiel, Él es glorioso, Él prometió, Él cumplió. Y vas a doblar tus rodillas delante de Él. Pero otros lo harán crujiendo sus dientes en odio, porque dice que toda rodilla se doblará ante Él en aquel día, hermanos. Toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor. Y aquí es donde está la humildad de Cristo. Hermanos,
fue Cristo quien voluntariamente se encarnó. Fue Cristo quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue Cristo que sufrió los golpes, fue Cristo que fue clavado, fue Cristo quien llevó la maldición sobre él. Sin embargo, en aquel día, cuando se le esté dando honor y gloria, exaltado, él ni por un instante se jactará de lo que hizo, porque mira lo que dice al final del versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para gloria de Dios el Padre. Hermanos, si nosotros tuviéramos eso en nuestra mente, hubiera menos orgullo, haríamos las cosas menos sin contención, sin orgullo, sin egoísmo, sin vanagloriarnos. Y lo que hagamos y lo que haremos simplemente será, si entendiéramos esto, dijéramos, es para la gloria del Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Hermanos, si esto no te motiva, deja, hermanos, ver si esto te motiva. Lucas antes de su encarnación, él era humilde. Antes de su encarnación él fue humilde. Mira, antes de eso, antes de mirar, hermanos, antes de mirar, nada más para afirmar esto, Primera de Pedro 1:18. Mantenga ahí en Lucas una separación. Decíamos que antes de la encarnación de Cristo, Él fue humilde. Y mira cómo 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Antes de que se nos presente a Jesús como creador, se nos presenta a Jesús como servidor, el que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya destinado desde antes, se nos habla de la humildad antes de su encarnación. Pero hermanos, aún después de haber sido exaltado, de que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Él es Señor, y Él lo haga para gloria de Dios Padre, Él en aquel tiempo, hermanos, nos dice en Lucas, en el capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día, en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará durmiendo, y le pondrá con los infieles. Hermanos, qué gran motivación esta de que aquellos a quien el Señor encuentre así, sirviendo en su obra, sirviendo para la gloria de Dios, dice que Él mismo se ceñirá. Y otra vez nos habla de su humildad. Se ceñirá. Y Él mismo les servirá. Permítanme buscar, hermanos, el texto correcto. Parece que les di el equivocado. Ok, es el 37. Perdón, discúlpenme, hermanos. Ya aquí dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y otra vez ahí vemos la humildad. Y no solamente la humildad, pero ya en un estado glorificado, exaltado, pero Él todavía, Él sigue siendo humilde. Dice que aquellos que los halle así, Él mismo vendrá, se ceñirá y Él mismo se sentarán a la mesa y Él mismo les servirá. Hermanos, si eso no es una cuestión de motivación para, hermanos, hacer las cosas para la gloria de Dios, yo no sé qué es lo que te va a motivar. Yo no sé qué es lo que los va a motivar para, hermanos, llevar a cabo aquello que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, esto de la encarnación de Jesús, esto de una vida obediente de Jesús, esto de ir y padecer en nuestro lugar su muerte, su sepultura y su resurrección. Hermanos, lo vemos en las Escrituras una y otra vez. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, su cena, la última que Él tuvo con sus discípulos, estaban en el aposento alto y ellos estaban discutiendo de quién será el mayor y quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda. Y mientras tanto, Jesús se levanta en la cena y va y se ciñe, agarra el hebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, así como Él lavaría sus pecados con su sangre en la cruz, que es lo que Él prácticamente instituyó en esa hora, cuando tomó el pan y la copa, que conforme a lo vemos y como lo hemos estudiado anteriormente en el capítulo 11 de Primera de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que cuando habla de la copa del nuevo pacto, él estaba ya cumpliendo todas aquellas promesas que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde Génesis, desde que el primer hombre falló y que habían estado esperando por largo tiempo de la historia. Y llegando al cumplimiento del tiempo, nació Jesús, nacido de mujer, el hijo de la promesa, bajo la ley. Ese era el cumplimiento parcial, pero en la cruz, ese cumplimiento del cual aquí Pablo nos dice es el nuevo pacto. Todo lo que antes se apuntaba, todo lo que era sombra, todo lo que era simbolismo, en Cristo se cumplió y es el nuevo pacto en su sangre y fue sellado y fue ratificado por su sangre, de cual ahora todo aquel que se acerca, hay perdón de pecados para él. Hay reconciliación, ya no hay más condenación, no hay más enemistad, pues él, el Hijo obediente que fue hasta esa muerte y muerte de cruz, nos reconcilió por medio de la cruz, por medio de su sacrificio en la cruz. Y hoy podemos celebrar y hoy podemos recordar y hoy podemos esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos recordando aquella obra maravillosa y perfecta que llevó a cabo por nosotros. Por tanto, este partimiento del pan y esta comunión es solamente para los creyentes. Si tú no has creído, te invito a que te arrepientas de tus pecados, que creas en Él, que vengas a Él y rindas tu vida, para que en aquel día dobles tus rodillas gozosamente y digas y lo declares como Él es Señor y no para tu propia condenación. Así que, hermanos, pasemos a compartir lo que es el pan y el vino.